Hola, ¿cómo están? En este video vamos a revisar dos ejercicios sencillos acerca de la toma de decisión con respecto a la hipótesis nula. Y lo que vamos a hacer primero es, vamos a revisar el contexto de los problemas que vienen del libro de Antonio Pardo, de Miguel Ángel Ruiz y de San Martín, de análisis de datos en ciencias sociales y de la salud, el tomo 1. Y estos los vamos a tomar para poder entender el concepto de el rechazo o el fallo de rechazo de la hipótesis nula. El problema que ustedes están viendo aquí en pantalla es el mismo problema que está en TESS o el que se encuentra en Classroom. ¿Ok? Solamente cambia la notación, pero ahorita les voy a platicar más o menos de qué trata. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que el estadístico N1, que es el número de aciertos, se distribuye según se indica en la tabla de abajo. ¿Ok? Si se plantea que tenemos una alfa 0.05 y un contraste unilateral derecho, es decir, estamos hablando de una de las colas de la distribución, ¿ok? En este caso la derecha, y tenemos un intervalo, una probabilidad de H0 que está dada como 0.40. ¿Ok? En el caso de el número de aciertos, la probabilidad es de 0.40. ¿Qué decisión debemos tomar sobre H0 si en una muestra concreta se obtienen 4 aciertos? ¿Sale? Es decir, si nosotros obtenemos 4 aciertos, según el resultado que está abajo, ¿qué decisión tenemos que tomar con respecto a H0? ¿Ok? Entonces en la tabla tenemos N1 con 0 aciertos, 1 acierto, 2 aciertos, 3 aciertos, 4 aciertos. Ustedes pueden ver ahí la probabilidad en la que nosotros podemos ir encontrando cada uno de los aciertos. De hecho, si ustedes ven esta distribución, la probabilidad más alta es de los dos puntos del medio, el 1 y el 2. ¿Sale? Esto quiere decir una cosa muy importante. Cuando nosotros hablamos de números de aciertos, lo que estamos tratando de calcular aquí es la probabilidad de que la persona haya contestado de manera fortuita el examen. ¿Sale? Y que de manera fortuita encuentre un número de respuestas distintas. Entonces, la probabilidad de que encuentre dos respuestas al azar, es decir, de manera fortuita, es de 0.35. Eso es lo que nos dice esta tabla. La probabilidad de que tenga cuatro respuestas correctas es de 0.03, es decir, del 3%. ¿Sale? Entonces, si nosotros vemos que una persona contesta con 4 aciertos, lo que podríamos decir es que la persona no hizo trampa, es decir, no contestó al azar, no fue fortuito, sino que probablemente la persona estudió para esta prueba. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos va a medir es la probabilidad con la que se responden correctamente un número tantos de aciertos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con esta pantalla y vamos a hacerlo en una pantalla de pizarrón. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra pantalla de pizarrón. ¿Ok? Y vamos a ilustrar esta parte que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a considerar aquí un nivel de alfa. El nivel de alfa que nosotros estamos considerando aquí es de 0.05. ¿Ok? Es 0.05. Ese es nuestro nivel de alfa. Y además tenemos que H0 tiene una probabilidad de acierto que es pi 1 es igual a 0.40. ¿Ok? Es decir, que la probabilidad de que no haya contestado, que haya contestado al azar es de 0.40. ¿Ok? Entonces nuestra hipótesis alternativa debe ser que la probabilidad de que conteste un cierto número de preguntas de manera correcta es distinto a este 0.40. Esa sería nuestra hipótesis. ¿Ok? Y además, pues tenemos estos diferentes datos. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, n1 igual a, por ejemplo, a 0, la probabilidad que nosotros teníamos ahí, esta f, que tenía que ver con la n1, dado que la probabilidad es igual a 0.40, porque recuerden que tenemos que encontrar el contraste contra la hipótesis nula, eso era igual a 0.13. ¿Ok? Esa era la probabilidad que ahí teníamos. ¿Ok? Entonces, si nosotros pensamos en este término de 0.13, ¿ok? Y lo comparamos contra esta alfa, nosotros vamos a ver que esto es mayor que 0.05. ¿Sale?
Entonces, si nosotros estábamos pensando en una distribución, vamos a pensar en una distribución así. En este caso es más de tipo binomial, pero vamos a ilustrarlo de esta manera. Y nosotros tenemos la hipótesis unilateral derecha, ¿ok? Entonces vamos a suponer que yo tengo alguna de las dos colas, en este caso la derecha o la izquierda, vamos a ilustrarla de esta manera. Entonces lo que yo estoy pensando es cuál es la probabilidad de que caiga en esta zona, por ejemplo. ¿Sale? ¿Cuál es esa probabilidad? Y si esa probabilidad cae en esta zona, a esta zona se le conoce como zona de rechazo. ¿Ok? Esta es lo que le llamamos la zona de rechazo. ¿Ok? Entonces en esta zona de rechazo nosotros veríamos valores menores a este valor que está acá, que en este caso es 0.05 porque estamos tomando una hipótesis unilateral. Por lo tanto, esto de acá es mayor que 0.05. Entonces, en este caso, si n1 fuera 0, lo que hacemos es fallar en rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Fallar en rechazar la hipótesis nula. H0. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tendríamos si nosotros usamos n1 igual a 0. Ahora, si nosotros hacemos el del problema, n1 igual a 4, ¿ok? Entonces, la f que nosotros tenemos en el problema, n1, dado que la probabilidad es de 0.40, 0.40, ¿ok? Entonces, lo que nosotros veíamos en el problema que nosotros estábamos resolviendo es que esto era igual a 0.03. ¿Ok? Entonces esa probabilidad es de 0.03. Y esto es menor que 0.05. En el caso anterior que habíamos visto 0.13, esa probabilidad de 0.013 caía dentro de esta zona, ¿sale? Mientras que en este caso la probabilidad cae dentro de esta zona. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, aquí podemos decir que si n es igual a 1, entonces como es menor de 0.05, se va a decir que se rechaza la hipótesis nula. Entonces hay que rechazar H0. Y esto lo que va a hacer es favorecer la hipótesis alternativa. Recuerden que no se prueba, simplemente se fortalece, se favorece a partir del rechazo de H0, porque H0 resulta ser falsa. ¿Ok? En este caso, H0 es verdadera, por lo tanto tenemos que fallar en rechazar H0. ¿Ok? Porque no hay una diferencia importante, significativa. Mientras que en este caso sí la hay. Y para ilustrar un poco más esta parte vamos a hacer un siguiente ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí lo que habíamos visto era este ejemplo donde nosotros ya hemos visto que al nosotros trabajar con este punto 0,3 nos damos cuenta que en realidad aquí sí se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces este era el resultado. ¿Sale? Bueno, vamos a ver un segundo ejercicio. ¿Ok? Y este segundo ejercicio se los estoy colocando ahorita aquí en la pantalla, ¿ok? Y lo que quiero que ustedes observen en este ejercicio que está aquí es lo siguiente, ¿ok? Entonces permítanme un segundo. Dice, un terapeuta afirma que una determinada terapia consigue recuperaciones aceptables en más del 80% de los pacientes tratados. Un colega suyo piensa que la proporción de recuperación aceptable es menor que el 80%. Ambos realizan un estudio para contrastar sus respectivas hipótesis con alfa igual a 0.05. Y las preguntas del problema son, ¿qué hipótesis estadística debe plantear cada terapeuta respectivamente? El inciso B es si se hace una hipótesis nula del primer terapeuta y el resultado de su hipótesis es una probabilidad de 0.818
y si se utilizó un contraste con una confianza del 95%, la pregunta es, ¿qué decisión debe tomar con respecto a H0? Exactamente lo mismo para el terapeuta número 2, el cual ahora obtuvo una probabilidad de 0.002 y con un mismo contraste del 95%. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a preguntarnos finalmente cuál de los dos tiene razón. ¿Ok? ¿Cuál de los dos terapeutas tiene razón? Entonces vamos a fijar nuestra atención ahorita básicamente en la parte de las hipótesis, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es ver que uno piensa que va a ser más del 80%, mientras que el otro piensa que es menor del 80%. Entonces vamos a empezar con el planteamiento de estas hipótesis, ¿ok? Entonces vamos a regresar a nuestra pizarra y vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a poner al primer terapeuta, vamos a ponerlo de esta manera, ¿ok? Vamos a ponerlo como T1, ¿ok? Y este T1 va a tener una hipótesis de esta manera, donde H0, ¿ok? Esta hipótesis nula que va a plantear el primer terapeuta es que la probabilidad de recuperación, ¿sale? La probabilidad de la recuperación es menor o igual que el 80%, es decir, que 0.80. Recuerden que la hipótesis nula es la que niega la hipótesis alternativa, que en este caso la hipótesis alternativa es de la forma HA, donde la probabilidad de recuperación, ¿ok? La probabilidad de recuperación es mayor del 0.80%, ¿sale? Bueno, del 80% o 0.80, ¿ok? Este es para el terapeuta 1. Para el terapeuta número 2 vamos a tener que H0 es una hipótesis nula donde PR ahora es al revés, ¿verdad? Es mayor o igual que 0.80, mientras que su hipótesis alternativa es la probabilidad de recuperación es menor de 0.80. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta en este renglón que está acá, que es el de la hipótesis nula, son contrarias debido a que uno está suponiendo que esto va a ser mayor, ¿sale? Mientras que el otro está suponiendo que es menor. Por lo tanto, las hipótesis nulas respectivas tienen que ser sus negaciones. ¿Ok? Entonces, a la primera pregunta, el inciso A, esta sería la respuesta. Estas son las hipótesis que tiene que plantear el investigador, el terapeuta 1 y el terapeuta número 2. Para el inciso B, dice que el primer terapeuta hace su estudio y lo que obtiene es una probabilidad, una P, que es igual a 0.818. Esa es la probabilidad que obtiene, pero que además tiene una confianza del 95%. ¿Eso qué implica en cuestiones de nivel de alfa? Esto implica que alfa es igual a 0.05. Por lo tanto, y como estamos hablando, esto es importante, estamos hablando de una hipótesis. Esa es una hipótesis unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque ya sea que sea mayor que o menor que eso, es una hipótesis unilateral. Quiere decir que este valor de 0.05 está única y exclusivamente hacia una de las colas. Entonces lo que tenemos que ahora hacer es comparar qué pasa con P con respecto de alfa. Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces lo que podemos ver aquí es que en este caso P es mayor que alfa y por lo tanto lo que yo estoy observando es que P es mayor que 0.05. Por lo tanto, el primer investigador, el primer terapeuta, tiene que fallar en rechazar la hipótesis nula. ¿Sale? Entonces va a fallar en rechazar H0. Eso es muy importante. ¿Por qué? Otra vez, porque es P mayor de 0.05. Muy bien, ¿qué pasa en el inciso C? En el inciso C tenemos algo similar, solamente que para el segundo terapeuta, donde obtuvo una probabilidad de 0.002, ¿ok?
y igual con una confianza del 95%. Y aquí lo que estamos viendo es que nuevamente el nivel de alfa va a ser 0.05, pero ahora al comparar vamos a ver que P es menor que alfa y por lo tanto podemos decir que P es menor de 0.05 y aquí entonces lo que va a pasar es que se tiene que rechazar la hipótesis nula. Rechazar H0. Y finalmente el inciso D dice cuál de los dos terapeutas tiene razón, o si ambos tienen razón, o si ambos están equivocados. Bueno, pues en este caso la probabilidad de que sea menor de 0.05 y por lo tanto hay una diferencia significativa y por lo tanto rechazar la hipótesis nula es con respecto al terapeuta número 2. ¿Ok? Es el único que pudo ver una diferencia importante, por lo tanto la respuesta es el terapeuta número 2. ¿Ok? Entonces, este tipo de ejercicios son interesantes para resolver, en donde ustedes pueden observar en los distintos lugares, por ejemplo aquí con esta probabilidad que sea mayor de 0.05 o esta probabilidad que es menor de 0.05 a partir de estas hipótesis que nosotros construimos acá, que el terapeuta 2 es el que tiene la razón en este ejercicio. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que este tutorial les haya servido y posteriormente cuando haya algún ejercicio, alguna actividad, pueden regresar al mismo tutorial y cualquier duda ya saben que me la pueden hacer llegar. Gracias.